Muy bien, buenas tardes a todos y a todas ustedes. El día de hoy comenzamos una nueva materia que es desarrollo financiero de la empresa y que bueno, esta materia es fundamental para la formación de su posgrado, sobre todo que abarca de una de las áreas más complejas y más importantes de una entidad, que son las finanzas. ¿Cómo voy a manejar las finanzas de una empresa para que, bueno, mi empresa o la empresa donde yo estoy trabajando, pues tenga una salud financiera favorable para que pueda yo invertir y sobre todo para que me permita tener ese desarrollo y crecimiento empresarial? Bien, voy a compartir pantalla. Bien, pues sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta materia, desarrollo financiero de la empresa, donde la intención es que ustedes adquieran conocimientos, habilidades y también actitudes necesarias para que sean capaces de poder resolver problemas que existan en una empresa en el área de las finanzas y no solamente resolver problemas, sino también que sean capaces de poder identificar áreas de oportunidad en el ámbito de las finanzas y que pueden ser un objetivo o una meta o algo favorable para una empresa. Bien, pues en esta asignatura, como les comento, bien, esta asignatura es para doctorado en administración. Que ustedes también, pues, esta materia pueda fortalecer tanto su aprendizaje en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito académico, que ustedes puedan adquirir las herramientas y las técnicas, la metodología necesaria para conocer cómo poder manejar de forma eficaz y eficiente la administración financiera de una empresa. Los objetivos de esta asignatura son desarrollar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan la generación de conocimientos que estén relacionados con la administración del capital, el marco corporativo de la actividad financiera en las organizaciones, la planeación y la generación de procesos de reingeniería administrativa para buscar la competitividad y el eficiente desempeño de las empresas en todos los ámbitos. Bien, recordemos que, bueno, la administración implica la planeación, la organización, la dirección y el control de los recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Llámense recursos humanos, recursos materiales, técnicos, tecnológicos y recursos financieros. Y que bueno, el buen manejo de estos recursos de forma eficaz, de forma eficiente, optimizando, disminuyendo costos, me va a permitir poder lograr mis objetivos, objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué pasa cuando una empresa logra sus objetivos? Se vuelve una empresa estable, una empresa con posibilidades fuertes de que tenga permanencia a lo largo del tiempo. Se vuelve una empresa lista para ser competitiva.
una empresa competitiva y una empresa también con un eficiente desempeño en todos los ámbitos. Y bien, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar en esta materia tan interesante? En la primera unidad tenemos la tesorería en la empresa. Aquí vamos a revisar algunos temas como el capital de trabajo y su administración, la administración del efectivo, la administración del crédito y la cobranza, la administración financiera del inventario y el financiamiento a corto plazo. Si se dan cuenta, son temas que tienen que ver con el manejo del dinero, con el manejo del activo circulante a corto, mediano plazo. También en revisar cuáles van a ser las mejores estrategias para buscar esa salud financiera de mi empresa. En la unidad número 2 vamos a revisar las finanzas del activo no circulante y sus fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la evaluación financiera de los activos no circulantes, el costo del capital, apalancamiento y estructura de capital, la política de dividendos, financiamiento empresarial a largo plazo. Y bueno, aquí en esa segunda unidad es cuando empezamos a revisar cuáles serían las opciones, las estrategias o los mejores cursos de acción a seguir para que en un mediano o largo plazo mi empresa pueda obtener mejores rendimientos. En la unidad número 3 vemos el tema de planeación financiera y aquí revisamos lo que es una planeación financiera empresarial, generación de valor, valuación de empresas, fusiones, adquisiciones, escisiones y expansión empresarial, dificultades financieras, fracaso empresarial y reestructura financiera. Bien, esta unidad también es muy importante porque, bueno, aquí vamos a revisar qué es lo que hacen las empresas ante una situación de crisis financiera. ¿Qué pasa si de repente veo que las ventas van bajando, que de repente pues no recupero mi inversión o que estoy obteniendo pues fuertes deudas, que mi deuda se va incrementando? Bueno, pues existen opciones para que mi empresa pueda permanecer en el tiempo. Por ejemplo, ya sea si me voy a fusionar con otra empresa y me voy a adherir a esa empresa, ya sea que de repente ponga mi empresa en concurso mercantil y que, bueno, pues alguien pueda comprar mi empresa, o también crear alianzas estratégicas que me permitan como empresa, pues, sobrevivir ante este dinamismo, ante estas situaciones adversas. Bien, y por último vamos a revisar la unidad número 4, que es la ingeniería financiera, cómo se estructura una ingeniería financiera, también la importancia de reestructurar cada una de las partes que integran a esta área de las finanzas. Vamos también a revisar lo que son los forwards y los swaps, opciones financieras y el mercado mexicano de derivados. Bien, para ello vamos a revisar diferentes textos, vamos también a ver la importancia y ejemplos que han hecho empresas en la vida real ante temas financieros, qué decisiones han tomado. Vamos a revisar diferentes fuentes de información y bueno, pues aquí también lo importante que ustedes puedan plasmar todo este aprendizaje en un criterio personal a través de un artículo. Vamos a ver esto. Bien, revisando los criterios de evaluación y que para mí siempre es muy importante que esto ustedes los conozcan para que, bueno, desde el inicio de esta materia ustedes puedan cumplir con cada uno de estos criterios para, pues, obtener el resultado favorable.
El punto número 1 es la asistencia y participación en clases con un 10%. De ahí tenemos las actividades y tareas, que es el 30%, donde ustedes también pondrán en práctica toda la teoría, contenidos que iremos abordando. Y después viene la parte muy interesante, sobre todo para ustedes que son personas en proceso de formación del doctorado y que, bueno, una de las partes importantes al estudiar un doctorado es la producción y la divulgación de conocimiento. Por ello, es importante que para efectos de esta asignatura se desarrolle un artículo donde ustedes puedan proponer algo, ya sea solución a un problema de una empresa, del área financiera, o también un área de oportunidad, alguna metodología, algún procedimiento que beneficie a una empresa en cuanto a su salud financiera. Van a escribir ese artículo y se va a presentar. Y por último, va a haber un examen que tiene un valor de 20%. Bien, pues en esta sesión empezaremos ya a abordar la unidad número 1, que nos habla de la tesorería en la empresa, con el tema del capital de trabajo y su administración. Bien, existe una frase que dice, el principal capital de los negocios es el que lo mantiene a diario en la operación. Y sí, efectivamente vemos que todos los recursos de la empresa son importantes, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, la infraestructura, el capital humano y también las finanzas es uno de los recursos por los cuales el negocio tiene que seguir, tiene que crecer y depende mucho la operatividad del negocio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros queremos contratar personal, hay que revisar las finanzas, hay que revisar cuánto dinero tengo, cuál va a ser el sueldo que le voy a dar a los trabajadores, qué prestaciones. Si quiero hacer una inversión, también hay que revisar, pues, cuánto dinero tiene la empresa, si quiero comprar una maquinaria o una plataforma tecnológica, un punto de venta o un sistema, también es importante revisar los recursos financieros y esa capacidad que tiene la empresa para poder invertir, para poder contratar o para poder comprar. Por eso dice que el principal capital de los negocios es que lo mantiene diario en la operación, hablando propiamente de lo que son los recursos financieros. Y bueno, tenemos aquí lo que es la administración de capital de trabajo. Y bueno, ¿qué es el capital del trabajo? El capital de trabajo se refiere a la inversión que realiza una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto? Los activos, recordemos que son los derechos que tiene la empresa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos activos a corto plazo o activos circulantes, que son caja, bancos, que es ese dinero, ese recurso que tiene la empresa. Y bueno, también tenemos activos a mediano y a largo plazo, que son aquellos que se transforman en efectivo en un mediano y largo plazo.
Y bueno, no solamente la inversión de una empresa en activos, también se refiere al financiamiento con pasivos de corto plazo, es decir, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para poder cubrir mis obligaciones, mis deudas. Y bueno, ¿cómo se conforma este capital de trabajo? Está integrado por el total de activos circulantes y el pasivo de corto plazo. Bien, tenemos aquí la importancia del capital de trabajo. Y bueno, los gerentes financieros, los jefes de las áreas financieras de las empresas, dedican parte de su tiempo a revisar cómo van a administrar el capital de trabajo, pues la meta de la administración del capital de trabajo es maximizar el valor de la empresa. Es decir, esto implica la administración eficiente de los activos circulantes y de los pasivos a corto plazo. Entonces, bueno, no dejemos de vista el concepto de lo que es capital de trabajo, que es la inversión que una empresa hace en activos, y el financiamiento con pasivos de corto plazo, es decir, está integrado por el total de activos circulantes y el pasivo de corto plazo. Y bueno, su importancia es que la empresa busca maximizar su valor. Por lo tanto, la administración de capital de trabajo busca cuáles son las mejores estrategias o la mejor manera de poder trabajar su administración de activos circulantes y de pasivos de corto plazo. Tenemos otros conceptos sobre capital de trabajo. Dice que se define como los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria, es decir, la herramienta necesaria para poder operar. Aquí se refiere a qué tanto dinero o qué tanto recurso cuento para poder cubrir los costos que tengo en mi operación diaria. Por eso se refiere a los activos circulantes, a los activos que son a corto plazo. Y bueno, también dice que puede concebirse como la proporción de los activos circulantes de la empresa financiados mediante fondos a largo plazo. Existen otros nombres que podemos llamar al capital de trabajo. Por ejemplo, fondo operativo, fondo de maniobra o capital en circulación. Y bueno, el nombre que le demos al capital de trabajo es lo de menos. Aquí lo importante es que la empresa sepa cómo administrar de forma eficaz y de forma eficiente ese capital de trabajo, ese fondo, esos activos circulantes, buscar las maneras de poder ocupar o contratar fuentes de financiamiento a corto plazo con la intención de que mi empresa pueda generar un mayor valor, que tenga un mejor rendimiento y por lo tanto que mi empresa tenga ese crecimiento, ese desarrollo y ese crecimiento a lo largo del tiempo, que me permita poder operar diario, que me permita poder pagar mi operación diaria. Y bueno, también tenemos lo que es el capital neto de trabajo. Y aquí implica la administración del activo circulante y del pasivo a corto plazo y se define como el resultado de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes o de corto plazo. Entonces, el capital neto de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante igual a capital neto de trabajo. ¿Y a qué nos recuerda esta fórmula? ¿Se acuerdan del balance general? Que cuando en algún momento los que somos administradores o contadores nos tocó hacer un balance general, pues la fórmula es activo menos pasivo igual a capital. Entonces, también es otra forma
de que recordemos el concepto de lo que es un capital de trabajo. Bien, ¿cuáles son los activos circulantes? Los activos circulantes son aquellos derechos, recursos que tiene la empresa y que son a corto plazo o que son rápidamente que se pueden transformar o se pueden convertir en efectivo, en dinero líquido, ¿no? Ejemplo de ello tenemos lo que es el efectivo en caja y bancos, es decir, el dinero que tenemos en este momento, tanto en caja de la empresa como en los bancos, en las cuentas bancarias. También se refiere a las inversiones temporales, ya sea que tengamos algún instrumento financiero. Otro de los activos circulantes son las cuentas por cobrar, por ejemplo, los clientes y también inventarios, es decir, la materia prima, los procesos. También tenemos equipo de transporte, terrenos. Y bueno, la característica de los activos circulantes es su fácil conversión en efectivo en el plazo máximo de 1 año. ¿Cuáles son los pasivos circulantes o también llamados pasivos de corto plazo? Tenemos a los proveedores, a las cuentas por pagar, a los impuestos por pagar y a los créditos que son menores o equivalentes a 1 año. Los pasivos, recordemos que a diferencia de los activos que son recursos o derechos de la empresa, en el caso de los pasivos son obligaciones o deudas que tiene la empresa. Y bueno, los pasivos de corto plazo, su característica principal se refiere a que son obligaciones que deben pagarse en el plazo máximo de 1 año. Bien, antes de continuar con la explicación de lo que es administración del capital de trabajo, vamos a revisar su importancia a través de un video breve para que también me gustaría que lo observen y bueno, que podamos comentar acerca de este video y también de lo que ustedes entienden por administración de capital de trabajo. Saludo con mucho gusto a Janet Aguilar, a Seidi, que están conectadas en esta sesión. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Bueno. Janet, ¿qué tal? Bien, Buenas tardes a todos. bien, entonces voy a presentarles el video. Cualquier duda, comentario que tengan, les pido de favor que pueden participar levantando la mano para que podamos también tener orden en las participaciones. ¿Me dicen por favor si se escucha el video? La importancia de la administración del capital. Sí se escucha, maestra. Ok, va el video, por favor. Capital de trabajo. La administración del capital de trabajo es importante porque, para que una empresa opere con eficiencia, es necesario supervisar y controlar las cuentas comerciales por cobrar, cartera, los inventarios y demás activos corrientes.
Para una empresa de rápido crecimiento, la importancia es aún mayor, debido a que la inversión en estos activos puede quedar fácilmente fuera de control. Niveles excesivos de activos corrientes podrían propiciar que la empresa obtenga un rendimiento sobre la inversión por debajo de los estándares. Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones estables. En el caso de las empresas más pequeñas, los pasivos corrientes son la principal fuente de financiamiento externo. La administración del efectivo, los valores realizables, las cuentas comerciales por cobrar, las cuentas comerciales por pagar, así como los inventarios y los medios de financiamiento a corto plazo, por lo general son responsabilidad directa del director de finanzas. Más aún, estas responsabilidades requieren supervisión continua. A diferencia de las decisiones relativas, dividendos y estructura de capital, no se puede estudiar el tema, tomar una decisión y dejarlo a un lado durante muchos meses. En temas de capital de trabajo, el proceso de decisión es continuo. Por consiguiente, la administración del capital de trabajo es importante, debido a la proporción del tiempo que se le tiene que dedicar. Conoce más sobre finanzas para las empresas y visita Bien, y quisiera escuchar, por favor, participaciones de Janet. Adelante. La importancia de lo que es la administración de capital del trabajo. Sí, doctora, pues por lo que checábamos ahorita del tema, la importancia pues ahora sí de todos los activos de la empresa es porque pues incluye los inventarios, las cuentas por cobrar, o sea, cuentas por cobrar todo lo que vamos a decir, si me dedico a la venta, pues ahora pues todo lo pendiente que tengo, ¿no? A lo mejor de clientes que todavía es dinero que va a entrar a la empresa. De la misma forma los inventarios que podrían ser también pues todos los bienes muebles, inmuebles, ¿no? Se me ocurre pensar así, ¿no? Entonces, de alguna manera es realmente con lo que cuenta la empresa, o sea, su capital, tanto en bienes como en dinero todavía recuperable, ¿no? Que eso es lo que le ayudaría, pues, para en cierto momento saber con qué cuenta y poder tomar ciertas decisiones para la empresa. Sería todo, doctora. Bien, Janet, muchas gracias. Sadie. Sí, al igual que comentaba mi compañera, y como bien lo vimos en el video, ¿no? Pues es muy importante que igual cuiden la parte que comentaba ahorita de los pasivos, ¿no? Traten de recuperar y no tener tanta deuda para poder subsistir. Y igual la parte de lo que es sus activos, ¿no? La parte de sus activos, que es igual con lo que ellos cuentan. Y veo que igual, como lo mencionaba el video, en las empresas pequeñas, ¿no? Los pasivos corrientes y todo eso que están manejando. Así, pues yo creo que es lo más importante, no cuidar la deuda que tienen, ¿no? Y como decía, ¿no? Los inventarios, que son los que nos podían inventar de alguna manera, ¿no? Como tienen dinero. Bien, bien, muchas gracias por sus participaciones, Janet, Sadie. Y efectivamente, como lo vimos en el video, una de las funciones más importantes de la administración financiera de una empresa, pues precisamente es tener las habilidades, los conocimientos, la capacidad para determinar el nivel óptimo del flujo de efectivo que se requiere, es decir, cuánto voy a requerir de recursos de efectivo a corto plazo para poder cumplir con mis obligaciones, con las deudas que yo tengo a corto plazo. Recordemos que cuando hablamos de administración de capital de trabajo, nos estamos refiriendo tanto a activos como a pasivos que son de corto plazo. Y bueno, las empresas realizan ventas diariamente, pero no todas las ventas que la empresa realiza son al contado, por lo que nosotros no podemos disponer de ese dinero de forma inmediata. También se realizan compras de bienes y servicios, pero no todas las compras son en efectivo. Es decir, que no hay una erogación de dinero hasta que se cumpla el plazo del crédito
que otorgan los proveedores a la empresa. Entonces, tenemos las dos formas, ¿no? O las dos caras. Tenemos a la empresa que vende productos a sus clientes, pero que no siempre esas ventas se refleja en dinero al contado, en dinero en efectivo inmediato. Y también tenemos la otra parte, que es cuando un proveedor nos vende algo, nos vende bienes o nos da servicios. Y bueno, pues también nosotros podemos comprarle a ese proveedor a crédito. Es decir, que no estamos teniendo una salida de dinero en ese momento. Por lo tanto, lo que busca la administración de capital de trabajo es que exista un equilibrio, de tal forma que podamos cubrir las salidas de efectivo diarias con los ingresos de efectivo diarios, evitando inconvenientes con los proveedores y con los deudores. Entonces, bueno, para ello estudiamos lo que es la administración de capital de trabajo. También en esta primera presentación que les comenté, vimos lo que son los términos de capital de trabajo solito y capital de trabajo neto, que muchas veces podemos llegar a confundir estos dos términos, pero pues en esencia resultan ser dos cosas diferentes. Cuando hablamos de el capital de trabajo neto, es la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos a corto plazo de una empresa. Y por otro lado, cuando hablamos del capital de trabajo, se refiere a los activos circulantes de una empresa. El término circulante quiere decir aquellos activos que la empresa espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Entonces, también aquí para que nosotros podamos diferenciar lo que es el capital de trabajo, que se refiere a los activos circulantes de una empresa, y al capital de trabajo neto, que se refiere a activo menos pasivo igual a capital de trabajo neto. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que componen el capital de trabajo? O sea, ¿cuáles son los elementos que componen el activo circulante de una empresa? Tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Es importante que recordemos que esos son los elementos que integran al capital de trabajo. Ahora, existen varios conceptos que se deben tomar en cuenta al momento de administrar el capital de trabajo. ¿Cuáles son esos conceptos? Tenemos que revisar la clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo. Hay que revisar lo que es la liquidez, es decir, qué tan inmediato tengo efectivo, y la rentabilidad. Otro concepto que se revisa para administrar el capital de trabajo es el ciclo operativo y también revisar cuál es la tendencia. Bien, pues vamos a revisar cada uno de estos. Voy a seguir compartiendo la presentación. Bien. Cuando nosotros administramos el capital de trabajo, podemos desarrollar políticas, que son aquellas decisiones o aquellos lineamientos que nos van a encaminar a un eficiente manejo de los recursos, ya sea en el nivel deseado de inversión, que se refiere a los activos circulantes, o también decisiones acerca de cuáles son las mejores fuentes de financiamiento para poder cubrir mis obligaciones a corto plazo. Entonces tenemos el nivel de inversión apropiado, o sea, cuánto voy a invertir para poder, pues, comprar, para poder tener
derechos y recursos en mi empresa. Y tenemos también cuáles van a ser las formas de financiamiento para poder cubrir esas obligaciones o esas deudas a corto plazo. ¿Cuáles son las políticas de inversión? O sea, que se refiere a los activos circulantes. Tenemos la política relajada, que también se llama gato gordo, que nos dice a mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente. Tenemos la política restringida, que nos dice que a menor capital de trabajo, mayor riesgo de ser solvente. Y tenemos la política moderada, que se refiere a ese riesgo equilibrado. Estos son algunos ejemplos de política de inversión, es decir, de buscar la forma de obtener derechos y recursos en mi empresa. Y bueno, pues tenemos la política relajada, donde hay un riesgo menor, la política restringida, donde existe un mayor riesgo, y la política moderada, donde hay un equilibrio. Y bueno, tenemos la estructura del capital del trabajo. Aquí tenemos en el caso de la política relajada, que vemos que aquí se refiere a mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente, vemos como en esta imagen tenemos aquí a los activos circulantes, que es el 50%, y los pasivos a corto plazo, que es el 30%. Es decir, que nada más me voy a endeudar un 30% para poder financiar derechos y recursos de la empresa. Por eso es una política relajada, porque existe un menor riesgo. En la política relajada tenemos mantenimiento de saldos fuertes de efectivo e inversiones temporales, concesión de términos de crédito liberales, lo que da como resultado un alto nivel de cuentas por cobrar, y también podemos encontrar fuertes inversiones en inventarios. Ahora, aquí vean cómo tenemos la estructura de capital del trabajo de una política restrictiva, que vemos que se ocupa el 50% de los pasivos a corto plazo para cubrir el 30% de los activos circulantes. Acá hay un mayor riesgo. En esta política restrictiva se recomienda mantener saldos bajos de efectivo y no realizar inversiones en valores temporales, restringir el crédito, que da como resultado un mínimo nivel de cuentas por cobrar, ser más selectivo, y hacer inversiones pequeñas en inventarios y trabajar con los mínimos. Y bueno, también tenemos políticas de financiamiento, que es el enfoque de acoplamiento, de vencimientos o de autoliquidación, enfoque conservador, que utiliza más financiamiento a largo plazo, menor rendimiento, que implica mayores costos financieros y menor riesgo. Y también tenemos aquel enfoque que es agresivo, que utiliza más financiamiento a corto plazo, mayor rendimiento y mayor riesgo. Bien, ¿cuáles son las características de los activos circulantes? Vemos que, bueno, los activos circulantes son derechos, son recursos que tiene la empresa en un corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, nos referimos a un periodo menor a un año. Y bueno, ¿cuáles son las características de esos activos circulantes? Que son permanentes, que son aquellos que no cambian como resultado de condiciones económicas o estacionales en cualquier parte o en cualquier momento del ciclo de vida de mi empresa. Entonces, tenemos a los permanentes, que no van a cambiar, que no son afectados por cambios que existan en el ambiente externo, independientemente del ciclo de vida de mi negocio.
Y también tenemos los que son temporales. Los temporales son aquellos que fluctúan de acuerdo a las variaciones estacionales o cíclicas del giro del negocio. Es decir, son aquellos derechos o recursos que tiene mi empresa y que pueden cambiar, que pueden ser modificables o que pueden tener un impacto de acuerdo a las diferentes situaciones que existan en el ambiente externo o en el ciclo de vida de mi negocio. Bien, antes de entrar ya con fórmulas y cuestiones prácticas, vamos a empezar con nuestra primera actividad. Bien, les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Es un artículo que nos habla de la administración de capital de trabajo, conceptos generales. Les voy a pedir por favor que lean el artículo detenidamente, identifiquen las ideas principales y las puedan plasmar en una infografía o mapa conceptual o mapa mental. Vamos a dar 15 minutos para esta actividad. Solo para confirmar si pudieron descargarlo. Sí, Bien. sí, gracias. ¿Qué más?
Bien, ¿cómo vamos? Sadie, ¿tiene ya su actividad? No, maestra, aún me falta. Estoy haciendo la clasificación. Todavía me falta poco. Bien, Janet también todavía falta, ¿verdad? Sí, estoy en eso, doctora, ya tratando de hacer ahí el mapa. Unos 5 minutitos. Bueno, mientras continúan con su actividad, vamos a revisar lo que es el tema de la liquidez y la rentabilidad, que tiene mucho que ver cuando nosotros administramos lo que es el capital de trabajo. Y bueno, cuando escuchamos la palabra liquidez, pues rápidamente se nos viene a la mente de cuánto dinero tenemos en este momento para poder realizar una compra o para poder invertir. Cuando se habla de liquidez, se refiere a la facilidad con que un activo se puede convertir en efectivo. Y por lo tanto, la rentabilidad significa la diferencia que existe entre las ventas netas y el costo total, es decir, la utilidad o la ganancia neta que tiene una empresa. Entonces, no confundamos estos dos conceptos. Cuando hablamos de liquidez, se refiere a la facilidad con la que un activo, ya sea inventarios, ya sea cuentas por cobrar o ya sea algo, un derecho o un recurso que tiene la empresa, la facilidad en que se va a convertir en efectivo, ¿sí? Por otro lado, rentabilidad es la diferencia que existe entre ventas menos costos igual a utilidad. Y bueno, cuando hablamos de liquidez, como nos referimos a la facilidad en la que un activo se convierte de forma inmediata en efectivo, nos estamos refiriendo específicamente a los activos circulantes porque son los activos que son a corto plazo. Y bueno, por lo regular los activos circulantes son sinónimos de liquidez, pero no así de rentabilidad, porque la rentabilidad es otra cosa. La rentabilidad tiene mucho que ver con la utilidad, con ganancia, con la diferencia entre las ventas menos los costos. Y bueno, los activos fijos son sinónimo de rentabilidad, pero no de liquidez, porque los activos fijos pues ya son recursos, derechos que tiene la empresa, pero a un mediano o largo plazo. Por lo tanto, se tiene que buscar una política equilibrada que genere una buena rentabilidad para que a su vez pueda satisfacer los requerimientos de liquidez. En otras palabras, lo que una empresa busca es generar el nivel óptimo de activos circulantes para la empresa. ¿Y cómo voy a generar ese nivel óptimo de activos circulantes, o sea, de derechos, de recursos a corto plazo para la empresa? Bueno, pues lo voy a conseguir cuando se alcanza el nivel óptimo de efectivo, de inventario y de cuentas por cobrar. Recordemos que estos tres elementos, efectivo, inventario y cuentas por cobrar, son los elementos que integran al capital de trabajo. Entonces, cuando yo tengo un nivel óptimo de efectivo, de inventario y de cuentas por cobrar, por lo tanto, estoy obteniendo un nivel óptimo de mis activos circulantes. Es decir, hay un equilibrio en una buena rentabilidad y estamos satisfaciendo los requerimientos de liquidez. Dentro de capital de trabajo tenemos otro concepto que se refiere al ciclo operativo. Y bueno, el ciclo operativo es ese periodo, esa serie que se sigue a partir del compromiso de efectivo para poder realizar compras hasta la recuperación de las cuentas por cobrar derivada de la venta de bienes y de servicios.
podemos traducir el ciclo operativo de la siguiente manera. El ciclo operativo es igual a la antigüedad del inventario más el periodo de cobranza promedio. Entonces, el ciclo operativo va a ser todo ese periodo a partir del compromiso de efectivo para que nosotros podamos realizar compras hasta que recuperemos esas cuentas por cobrar. El ciclo operativo corto es señal de que existe una buena administración de los inventarios y de las cuentas por cobrar, así como una buena liquidez. De lo contrario, si tenemos un ciclo operativo largo, eso pues es algo negativo, algo desfavorable para nuestra empresa. Bien, de los 3 elementos que les he comentado sobre lo que integra el capital de trabajo, vamos a ir revisando cada uno de estos, es decir, el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. Bien, ¿qué es la administración del efectivo? La administración del efectivo también lo conocemos en inglés como cash management. Y bueno, se refiere a todas las medidas, las formas en que la empresa va a tomar para poder tener un control de las entradas y de las salidas de dinero, con el objetivo de mantener un estado financiero óptimo. Para que las organizaciones puedan lograr esta meta, se tiene que llevar a cabo un control de la liquidez en cada momento, de los pagos, así como revisar las posibles fuentes de financiamiento a corto plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos del efectivo, se refiere a la cantidad de dinero que se tiene en la caja chica de una empresa. También nos referimos al dinero que tenemos en las cuentas bancarias y que en cualquier momento podemos utilizar para realizar una transacción. La finalidad de la administración del efectivo es asegurar que la empresa cuente con los fondos necesarios para poder afrontar los pasivos, es decir, las deudas, las obligaciones que tenga. Y bueno, al mismo tiempo se le pueda dar el uso más eficiente al excedente. Para ello es importante que todas las empresas cuenten con una persona, con un gerente financiero, con un tesorero, que sea capaz de llevar a cabo todas las gestiones oportunas, que pueda controlar las entradas y las salidas de dinero en efectivo, que lleve el estado de las cuentas de la empresa, que tenga conocimiento de cuál es el nivel financiero y bueno, también que sepa identificar cuáles son los riesgos que tiene la empresa. Ahora, dentro de administración del efectivo tenemos el saldo mínimo, el óptimo y el máximo de efectivo. Vamos a ver esta analogía y vamos a imaginar que el efectivo es la grasa que necesita una máquina para que esta máquina pueda funcionar. Cuando hablamos de la administración del efectivo, es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita, dónde ponerla y cada qué o cuándo aplicarla. Entonces, de esta manera podemos también, en esta analogía, entender el concepto de un saldo mínimo, un saldo óptimo y máximo de efectivo. Es decir, en qué momento voy a utilizarlo, cuánto necesito de efectivo, cuál es el mínimo y cuál es el máximo para poder realizar como empresa mis transacciones.
Y bueno, es importante definir que existen niveles mínimo, óptimo y máximo de efectivo. Estos niveles son los que tiene que mantener una empresa. El saldo mínimo de efectivo tiene que ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios. Hay que considerar con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita, es decir, con qué rapidez o cuál es el tiempo en que yo de forma inmediata voy a obtener dinero en efectivo para poder cumplir con mis obligaciones a corto plazo. También se tiene que considerar con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo y cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. Pues también es importante que la empresa tenga un saldo mínimo para poder actuar ante cualquier situación de emergencia. Y bueno, con la finalidad de que exista una mayor cantidad de dinero en efectivo dentro de la empresa, se aconseja considerar los siguientes aspectos. Incrementar la entrada de flujo de efectivo en el negocio, disminuir la salida de flujo de efectivo del negocio y recibir efectivo lo más pronto posible. Bien, ¿qué pueden hacer las empresas para poder tener una correcta administración del efectivo? Uno de los aspectos a considerar es la responsabilidad compartida entre los diferentes departamentos. De primera mano, podemos considerar que la administración del efectivo es una tarea y es una responsabilidad únicamente del departamento financiero. Sin embargo, también requiere el compromiso y la responsabilidad de los demás departamentos de la empresa. Por ejemplo, el departamento de mercadotecnia tiene un conocimiento mucho más profundo de los diferentes clientes con los que se trabaja, de la relación que hay con los clientes. Por lo tanto, es importante plantearse la posibilidad de que el área de mercadotecnia sea la área que esté a cargo de un cliente que tiene pagos pendientes con nuestra empresa, que se encargue de contactarlo y de hacerle ver la situación en la que se encuentra. Además de que en el área de mercadotecnia, los mercadólogos pues tienen esa facilidad o esa habilidad también para poder entablar una conversación más proactiva con los clientes. Pueden contactarlos, pueden también hacerle de su conocimiento cuál es la situación que se encuentra y bueno, pues tratar de apoyarlo para poder resolver lo antes posible este incidente y que también la administración del efectivo pues no se vea comprometida por más tiempo. Otra de las recomendaciones para una buena administración del efectivo es pagar puntualmente a los proveedores. Hablamos ya de que a veces tenemos clientes que tardan mucho en pagarle a una empresa, que se retrasan y que por lo tanto tienen una deuda con nosotros. Pero también está el caso cuando la empresa tiene deudas con los proveedores y que esto es algo muy habitual en el mundo empresarial. La empresa se puede retrasar en el abono o en sus pagos a los proveedores. Y bueno, también esto impacta de manera negativa en la administración del efectivo. Esto puede causar una imagen negativa de la empresa, puede dañar nuestra reputación, puede también significa que en un futuro el proveedor ya no quiera trabajar con nosotros porque no pagamos a tiempo y pues bueno, esto puede ocasionar cierres en cuentas o también puede causar preocupación al momento en que necesitemos liquidez.
Otra tercera recomendación, aparte del pago puntual a proveedores y aparte de tener una responsabilidad compartida entre los diferentes departamentos de la empresa, es que nosotros investiguemos diferentes fuentes de financiamiento. Otra forma de cuidar la administración del efectivo es que nosotros revisemos cuáles son nuestras diferentes opciones que tenemos para buscar fuentes de financiamiento, más allá de los clásicos préstamos bancarios, que bueno, es el primer mecanismo que la empresa suele recurrir, pero genera un alto costo para la empresa, ¿sí? Cuando pedimos un crédito al banco para que la empresa pueda comprar alguna maquinaria, algún equipamiento, algún terreno o productos o bienes. Sí, efectivamente, el banco nos da ese préstamo, pero esto también implica altas tasas de interés. Por ejemplo, para equilibrar las cuentas cuando tienen muchos cobros de clientes pendientes, las grandes empresas están recurriendo a lo que son las llamadas de empresas de recobros, ya que, bueno, a través de estas empresas podemos también recuperar nuestra cartera vencida de clientes. Una cuarta recomendación es revisar el efectivo que no está moviéndose, o sea, revisar el efectivo inmovilizado. Y bueno, aquí es importante revisar de forma exhaustiva los balances para buscar el efectivo que encontramos inmovilizado. Por ejemplo, ingresos devengados, porque hemos vendido productos o prestado nuestros servicios a ciertos clientes y que aún no han sido facturados. También podemos encontrarnos en la posición contraria y ser nosotros mismos los que hemos abonado por adelantado a un proveedor y todavía no hemos disfrutado de los elementos o de los productos que el proveedor nos tenía que dar. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de administrar el efectivo? Es poder afrontar los pagos, realizar previsiones de gastos, afrontar gastos imprevistos, hacer buenas inversiones, administrar los fondos de forma eficiente y bueno, pues tratar de nunca llegar a la insolvencia. Bien, antes de pasar con el siguiente elemento, me gustaría escuchar sus comentarios de esta actividad que están haciendo, sobre todo poniendo énfasis al elemento que es la administración del efectivo. Empezamos, por favor, con Janet. Hola, ¿qué tal, Dulce? Buena tarde. Sí, doctora, no entendiera lo del mapa, o sea, ponerlo o de lo último que explicó. No, si nos puede compartir, por favor, su mapa. Nada más que, a ver, ponle. Haciendo pues énfasis en esta parte que es la administración del efectivo. Solo que no sé cómo entrar, o sea, para compartir el archivo, se me- O si gusta, me puede mandar el documento por el WhatsApp y yo lo comparto.
Todavía no me llega. Es que está un poco lento mi internet, pero en eso estoy, doctora. Sí, no se preocupe. También Sadie, si es tan amable de ir enviando su actividad o si puede compartirla mientras esperamos a Janet. Estoy terminando, maestra. En un momentito ya se lo. Sí, gracias. Dulce, estamos haciendo, bueno, hicimos una actividad, se les mandó por el grupo de WhatsApp, es hacer un mapa mental o una infografía con las ideas principales, con las ideas más importantes de este artículo. Dulce, ¿sí me escucha? Bueno, mientras espero las actividades, voy a continuar. Bien, entonces vemos lo que es la administración del efectivo, uno de los elementos importantes para administrar el capital de trabajo. El segundo elemento es la administración de las cuentas por cobrar. Y bueno, las cuentas por cobrar son montos de dinero adeudados a una empresa por sus clientes debido a que estos adquirieron productos a crédito. Para la administración de cuentas por cobrar hay que considerar los siguientes aspectos. Determinar las políticas de crédito que van a regir a mi empresa, lo que implica seleccionar el crédito y fijar las condiciones de crédito. Y por otro lado, definir las políticas de cobranza. Definir las políticas de cobranza que se refiere a las cuentas vencidas. Entonces, las cuentas por cobrar se refiere a dinero que los clientes me deben como empresa. ¿Y por qué me deben los clientes? Porque, bueno, los clientes me compraron productos a crédito. Entonces, al final va a ser una entrada de dinero que va a recibir mi empresa, un ingreso. Por eso es parte de lo que es el activo circulante. Y bueno, para poder administrar las cuentas por pagar, es importante que nosotros definamos cuáles van a ser las políticas de crédito, es decir, cómo voy a otorgar un crédito, a qué tipo de cliente, a qué importe de venta, a cuántos meses o a cuál es el plazo del crédito. Es decir, seleccionar y fijar las condiciones del crédito. Además, definir las políticas de cobranza. ¿Cómo voy a cobrarle a mis clientes esa deuda que tienen conmigo?
sobre todo cuando hablamos de aquellos clientes que llevan ya mucho tiempo que no pagan a la empresa, que son las cuentas vencidas. En este aspecto, en muchas ocasiones, una de las estrategias que utilizan las empresas es vender sus deudas. Venden sus deudas a otras empresas que se dedican exclusivamente a el cobro a clientes. Y bueno, las políticas de crédito se refiere a dos elementos: seleccionar los créditos, es decir, cuáles van a ser los requisitos que tienen que cumplir los clientes para que puedan acceder a un crédito, y también conocer cuáles son las condiciones de crédito, es decir, cuáles son los requisitos de reembolso exigidos a todos los clientes que compren a crédito. También dentro de cuentas por cobrar tenemos el aspecto importante que es la selección de crédito, que se realiza con la finalidad de clasificar a los clientes para ver si van a poder cumplir con sus pagos. Por eso, en muchas ocasiones, cuando entramos a una empresa como Sears, como Liverpool, como C&A, que están las personas que nos ofrecen créditos, rápidamente llenamos un cuestionario para que la empresa conozca cuál es nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad financiera y si vamos a ser o si somos personas o clientes capaces de cumplir con los pagos. Entonces, bueno, aquí es muy importante seleccionar los créditos, poder fijar las políticas, las condiciones, y esto es muy importante y que luego muchas empresas no lo toman en cuenta y otorgan créditos a todos los clientes. Sin embargo, pues están cayendo en un riesgo importante de que parte de sus clientes pues no tengan esa capacidad para poder cumplir con sus obligaciones o con sus deudas. Y bueno, aquí tenemos un método de selección de crédito que está basado en un análisis que se conoce como el análisis de las 5 Cs de crédito, y nos dice la credibilidad, donde se revisa el historial de pagos del prestatario y el cumplimiento que haya tenido. Por lo regular, aquí algunas empresas tienen el acceso a conocer el historial crediticio del cliente, si no está en buró de crédito, si ha respondido de manera responsable con sus obligaciones, con sus deudas. Y bueno, aquí podemos, pues, nos dice mucho acerca de la credibilidad de ese cliente. También tenemos lo que es la capacidad, que se refiere a la capacidad del postulante de poder cumplir con su deuda, y que esto es producto de los flujos de efectivo que haya tenido y que vaya a tener en el futuro. Otro es el capital, que es el análisis del patrimonio del solicitante, es decir, si la persona cuenta con una casa, con un bien, con un auto, el patrimonio, y que bueno, también eso nos puede dar idea si es una persona capaz de poder cumplir con sus obligaciones. Esto lo vemos también, por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa o cuando vamos a comprar un coche, que nos pide también si tenemos algún patrimonio, y bueno, eso va a facilitar que la empresa nos pueda otorgar ese crédito. Otra de las Cs que se manejan para seleccionar un crédito es el colateral, que se refiere a los activos con que cuenta el prestatario para garantizar el crédito, que va muy de la mano con el patrimonio que tiene. Y por último, las condiciones, donde aquí se realiza un análisis de las condiciones económicas y de negocios que espera enfrentar el solicitante. Bien, ya me llegó la actividad de Janet, entonces voy a descargarla. Les sugiero que, bueno, ya desde esa primera clase vayan viendo cuál sería el tema que ustedes propondrían para su artículo. De hecho, pues en esta primera sesión hemos revisado la importancia de lo que es la administración del capital de trabajo, la importancia de lo que es la administración del efectivo. Sobre todo, saben que en muchas
micro, pequeñas y medianas empresas, pues dejan a un lado estos temas, ¿no? Sería importante, por ejemplo, pues elaborar un manual donde a una empresa se le pueda asesorar en la importancia de administrar su efectivo, ¿sí? De conocer, que tenga sus políticas de crédito, que establezca bien a qué clientes les va a otorgar esos préstamos o esos créditos más bien, para que no pueda poner en riesgo su efectivo. Bien, entonces, Janet, por favor, si nos puede compartir la importancia de lo que encontró usted en esta actividad y sobre todo haciendo énfasis en lo que es la administración del efectivo en una empresa. Adelante. Sí, de hecho, de la clasificación, como nos decía, está la de capital de trabajo, que se compone el activo circulante de la empresa. De ahí que pues veo muy relevante los elementos del capital, y en este caso pues la administración del efectivo, ¿no? Lo que nos decía, ¿no? Sobre todo el hecho de que hay que tratar de lo posible, tener ese control como empresa a la hora de vender, de no descapitalizarnos, ¿no? Que siempre haya efectivo, vamos a decir, que podamos disponer de él, ¿no? Porque muchas veces, como decía, se vende, pero como está todo a crédito, pues no hay efectivo para poder seguir operando, y sabemos que las empresas pues hay gastos fijos, por ejemplo, de agua, luz, siempre, que necesitamos tener que pagar. O sea, no se, ahora sí que hay empresas a las cuales no se les puede estar solicitando créditos, ¿no? Hay algunas que sí, que son las que pues van a ser a los proveedores que les vamos a deber, pero en el caso de los gastos fijos, pues hay que considerar eso, ¿no? Que no podemos dar todas nuestras ventas a crédito, porque necesitamos tener efectivo pues para seguir operando, ¿no? Y de ahí que también pues las cuentas por cobrar, pues precisamente esas, ¿no? Que sean en lo posible cuentas a menor plazo, a corto plazo, que sean menor de un año, ¿no? Porque hay empresas que a veces por alguna otra razón no pagan los clientes, y entonces empiezan a hacer, a traspasarse a 2 años, a 3 años, y ya se tiene que llegar a un procedimiento que, como estaba explicando ahorita, que escuché que diga que se llega al grado que se tenga que vender la deuda. Entonces yo creo que lo que menos espera uno en una empresa es que esto ocurra, ¿no? Porque al final de cuentas es dinero no recuperable, ¿no? De momento, y que se requiere, ¿no? Principalmente para no llegar a la quiebra, ¿no? Y en la cuestión de inventarios, pues lo mismo, ¿no? También pues cuidar, ¿no? Lo que se tiene, porque pues es muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues aquí lo relevante ahorita que decía, igual, de tener un manual para manejar el efectivo, ¿no? Qué tan importante es, sobre todo para no llegar a eso que se tenga, vamos a decir, esos pasivos que se van a más de un año y que después son cuentas no recuperables. Y sobre todo que se tengan que llegar a otra instancia, y que al final de cuentas pues puede ser muy tardado, ¿no? Y la empresa puede llegar pues a la quiebra precisamente por eso. Entonces, tener un manual donde nosotros desde el momento en que se dé los créditos, saber al pasar el tiempo qué procedimiento llevar a cabo para ir recuperando ese capital y no descapitalizarse la empresa. Y pues de la otra parte que nos decía del capital del trabajo neto, pues que es la diferencia entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Que tener, ¿no? Que nunca vaya a ser más los pasivos que los activos, entendería, ¿no? Que no gane esa parte, ¿no? Que sea más deuda que lo que realmente debemos de tener como liquidez, ¿no? De la empresa. Eso sería todo, doctora. Bien, Janet, muy bien explicada su actividad. Resalta también la importancia de esta administración del efectivo. Y bueno, aquí también me parece muy interesante y reitero que a partir de esta primera sesión ustedes puedan identificar propuestas, áreas de oportunidad para poderlo implementar a una empresa, ya sea a una empresa real, a una empresa que ustedes conozcan, a sus centros de trabajo, en algún negocio familiar, una propuesta
de crear, por ejemplo, un manual de administración del efectivo o identifiquen algún problema que ustedes ya hayan percibido en esa empresa, ya sea de créditos, de cuentas por cobrar, de inventarios, de efectivo, y que ustedes puedan hacer una propuesta, una solución, o una metodología o un procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos llegado ya al final de esta sesión. Tengo entendido que en un ratito más van a entrar a otra clase. Y bueno, pues vamos a continuar el próximo sábado con este tema tan interesante que es pues buscar la administración financiera de una empresa, la administración del capital del trabajo, buscar también optimizar las ventas, optimizar el rendimiento, buscar esa liquidez para que nuestra empresa pues pueda cumplir con sus obligaciones, con sus deudas y al mismo tiempo que la empresa tenga esa capacidad financiera para seguir su operatividad diaria. Como bien lo comentaba Janet, pues de repente encontramos empresas que lamentablemente se fueron a bancarrota porque otorgaron muchos créditos cuando llegó el punto en que ya no tenía la suficiente liquidez para la operatividad diaria. Entonces, es muy interesante tomar decisiones de forma consciente, ser muy cuidadosos al momento de poder elaborar una política de crédito, porque hay empresas que de repente pues dan crédito a todo el mundo, ¿no? O incluso tarjetas bancarias y que ahorita están muy de moda también, vemos en redes sociales, anuncios de ciertas tarjetas de crédito que están otorgándolas sin necesidad de conocer el historial crediticio de la persona, sin necesidad de comprobar si tiene un patrimonio, si tiene antecedentes, si está en buró de crédito, nada. Entonces aquí, ojo, ese es un tema pues sí de mucho cuidado, tanto en la empresa como también como cliente, como colaborador, y que pues siempre se puedan tomar las mejores decisiones para buscar una administración del crédito favorable y positiva para la empresa, que no la pongamos en riesgo de que pueda cerrar operaciones o de que pueda estar en bancarrota o de que pueda elevar sus niveles de deuda. ¿Sí? Siempre que exista ese equilibrio en que, ok, me voy a endeudar porque voy a comprar bienes de este proveedor porque es parte de mi operatividad de mis ventas, pero al mismo tiempo que yo tenga la suficiente liquidez, que tenga la capacidad financiera para poder cumplir con mis obligaciones y para que mi empresa también pueda continuar con su operatividad. Bien, pues muchas gracias por sus participaciones, por su asistencia del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase y bueno, para aquellos que no pudieron conectarse a esta sesión, les pido de favor que vean la grabación, que puedan cumplir con esta primera actividad para que pues puedan cumplir con todos los criterios de evaluación. No sé si Muchas hay alguna gracias, doctora. pregunta, un comentario. Excelente la clase. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan un excelente sábado y fin de semana. Gracias, buenas tardes.